buenos días. Quería hacer un pequeño comentario y un análisis corto sobre un tema que confunde mucho a las personas que no conocen bien y que también sirve en otros casos para comercializar. Y bueno, esperemos mientras vivamos nunca caer en esta falta de ética, de moral y de todo, de comercializar con la medicina, ¿no? Que son el uso inadecuado de los famosos tests, el test que se toma, ¿no? Nosotros llamamos la etapa de la medición o la psicometría, ¿no? De un paciente. No hay que confundir un test que supuestamente ya nos da un diagnóstico ya hasta de una enfermedad, con primero lo que significan los criterios médicos que existen para clasificar cierto tipo de enfermedades, como usamos los médicos, por ejemplo, el CIE 11 o 10, que nosotros tenemos, donde están clasificadas cada enfermedad de acuerdo a los síntomas que se presenta, o el DSM-4R, otros, etcétera, que son ya de acuerdo a lo que el paciente presenta, y entonces esto tiene numeración, inclusive una nomenclatura específica, para que si alguien remite un paciente a otro paciente o a otro país o lo que sea, ya se tenga una idea de qué es lo que ha estado haciendo. Esto y todo lo demás se lo hace conociéndole al paciente, habiéndole tratado algo, sabiendo cuáles son sus síntomas principales, si hay cómo hacer ciertos exámenes, habiéndole hecho los exámenes. Entonces ahí podemos saber. Otro caso que también es importante, es como poner el ejemplo de la masa corporal, ¿no? No todo el mundo puede tener sobrepeso o estar obeso, dependiendo de muchas variables que se toman, y de acuerdo a eso se saca la masa corporal, por ejemplo. Entonces, asimismo, debemos conocer al paciente bien para, de acuerdo a los síntomas que presenta, decir si tiene una enfermedad, un trastorno, algún problema pequeño o grave, lo que sea, y poder clasificarlo. Aquí también entra lo que nosotros llamamos, por ejemplo, los potenciales evocados, nos sirve mucho, son también parámetros neurológicos de mucha utilidad. Los niveles de los neurotransmisores, ¿no? Hoy día ya hay cómo medir muchos neurotransmisores, varios neurotransmisores, o sustancias químicas que ayudan también en la neurotransmisión, como el litio, ¿no? También la serotonina, la adrenalina, varias sustancias. Esto, más una entrevista adecuada con un paciente, nos va a ayudar a que nosotros digamos el diagnóstico, ¿no? Los tests que son muy frecuentes, por ejemplo, estos tests de personalidad, que test para ver si yo manejo mejor el lóbulo izquierdo que el derecho, a qué tengo vocación para estudiar o no, que si tengo una deficiencia en lo que es ejercicios numéricos o pensamientos abstractos, lógicos, etcétera. Entonces ya no puedo estudiar nada que tenga que ver con números, con matemáticas, con física, con lo que sea. Y cuántos ejemplos existen que a uno mismo me han comentado, diciendo: doctor, yo fracasé un montón de esos test que me hacían, pero ahora son ingenieros, arquitectos, gente de computación, etcétera, exitosa, ¿no? Entonces estos tests son los que deben de ser aplicados básicamente por psicólogos clínicos, que son quienes mejor manejan esto, psiquiatras y menos un poco los neurólogos. Estos tests son proyectivos, ¿no? Es decir, proyectan lo que la persona, el chico, el individuo, quien sea, escribe, dibuja, contesta una pregunta, etcétera.
De acuerdo a lo que yo le conozco al niño, por ejemplo, al anciano, a la persona, a cualquier cliente, como se dice, pero yo prefiero decir paciente, uno da ya más o menos una idea de lo que puede el paciente ser, tener, padecer o tener una aptitud para alguna actividad específica, ¿no? Pero no tiene que ser simplemente lleno este test, de acuerdo al test, entonces ya tengo tal enfermedad. Eso no es así. Uno tiene que, recalca nuevamente, conocerle al paciente, tiene que ser profesional en ciencias de la salud, como les digo, psicología, psiquiatría, algo tal vez de neurología, para poder analizar y poder dar con tal vez otros exámenes, un electroencefalograma, una tomografía, etcétera, poder darnos cuenta de qué es lo que tiene el paciente. Por eso justamente es que nuestras consultas no duran nunca menos de 30, 40 minutos. Entonces, cuando se lo hace bien, no por negocio. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que el test sí vale. No estoy diciendo que no valga, sí vale, pero como un método de ayuda diagnóstica. Que no sea que yo le doy el test, retiro el test y de acuerdo al test, esa es la enfermedad que tiene. Sino que el test me va a ayudar, nos ayudan en las demencias seniles, en el Alzheimer, en niños, para ver la motricidad fina, gruesa, para ver si tiene tendencias impulsivas, otro tipo de cosas, etcétera. Generalmente los tests tienen preguntas que son distractoras, es decir, que le distraen, ¿no? Y claro, también variar, ¿no? Porque hay tests, prefiero no decir en dónde, ni cuáles, ni nada, que ya que son como 5 o 10 años que toman el mismo, ¿no? Entonces las personas ya saben hasta cómo ir, sentarse y responder las preguntas adecuadas, aunque no sea lo que tienen, con tal de aprobar y entrar a ciertas instituciones. Entonces, ese tampoco es el objetivo, ¿no? El objetivo es hacer un test de acuerdo a lo que yo voy a ocupar. Nos sirven bien, por ejemplo, en una demencia senil, el mini mental test, el estado mental mínimo de cómo está el mayor en su memoria, en ciertos conocimientos abstractos, la escala de, por ejemplo, de Beck, de Hamilton, de depresión, de ansiedad, etcétera, y muchas otras cosas más para bipolaridad, para trastornos de personalidad, pero siempre como una ayuda. A veces es grave cuando un paciente viene y me dice, doctor, ¿sabe qué? Tengo tal enfermedad. Le digo, ¿y cómo sabes que tienes tal enfermedad? Entonces me dice, bueno, porque me fui donde un doctor tal, y me dio este test, contesté, y el test me dijo que tenía depresión profunda, o depresión bipolar, por ejemplo, y entonces me dio ya esta medicación, pero no me he sentado bien, entonces bueno, por esto vengo. Entonces no es así. O otros casos en los que se mete uno a internet y contesta las preguntas que están en los tests, y todas las preguntas, les invito a que hagan ustedes este ejercicio, este experimento, van a ver que sí tiene que ver. Entren ustedes en el internet, pongan test de inteligencia, test de personalidad, test de lo que sea, de depresión, test de ansiedad, y contesten las preguntas y van a ver que todos tienen depresión, que todos tienen ansiedad, que todos tienen bipolaridad, que todos son aptos para una materia o para todas o para ninguna, etcétera, porque las preguntas son más o menos parecidas y un especialista es el que tiene la capacidad de darse cuenta, conociéndole primero al paciente y otros exámenes, si el test valió o no valió y hasta cuánto puede aportarme en el tratamiento, ¿no? Si no, cualquier persona va a pensar que que contestó el test famoso ya tiene esa enfermedad y se comienza a curar, entre comillas, y se va enfermando.
¿no? Muchas veces no tiene nada, es algo transitorio, pero justo en ese momento estaba un poco apesadumbrado con algún problema o algo, entró a un test de depresión en el internet, y entonces claro, tiene depresión. Entró a otro test de depresión bipolar, tiene depresión bipolar. Entró a un test de depresión reactiva o de depresión endógena también. Entonces tiene todas las depresiones. Entonces no es así. Entonces es una ayuda, igual que los datos que nos dan los pacientes en medicina, como por ejemplo en la anamnesis, cuando nosotros le hacemos una pregunta al paciente de toda su vida, enfermedades que haya tenido, alergias, patologías de familiares, ¿no?, anteriores, etcétera, y que eso nos puede ayudar a encaminarnos sabiendo que no hay una persona que sea igual a otra. Entonces, con lo que conozcamos del paciente, sabemos que ese paciente, la persona que le estamos viendo, qué es lo que tiene y cómo vamos a enfocar y planificar el tratamiento y en lo mejor de lo posible la curación. Entonces, ojo y no dejarse a veces de engañar o sugestionarse uno solo porque en un test salió cualquier cosa que o me hicieron así al apuro y ya me dijeron, o yo mismo me metí a hacerme el test, ¿no? Entonces yo me diagnostico. Esto se me había estado pasando antes por alto realmente, pero quería ahora sí aprovechar y agradecer, porque ha habido varias personas que me han preguntado justamente, ¿no? Me han dicho, doctor, vi este libro, vi en la televisión, o leí en internet, y me dice, y de acuerdo a eso, yo tengo esto, lo otro. Bueno, entonces he tenido algunas preguntas así, y quería aclarar este tema. Ojalá quede claro. Y también, cierto, hay muchos test ya que no se utilizan siquiera, porque, por ejemplo, el famoso test de Rorschach, en el cual ya no es la interpretación personal de quien lo hace, ¿no? Si nos ponemos 5 profesionales en salud mental, los 5 vamos a tener una interpretación de lo que el paciente vio en los dibujitos y en los colorcitos, ¿no? Entonces, sí existen ya tests que son efectivamente bastante científicos y una ayuda, vuelvo a recalcar, para el diagnóstico. Nada más. Muchas gracias por haberme soportado estos minutitos. Gracias, hasta luego.